Hola. Bueno, esta es ya la tercera parte en la que subdividimos el capítulo quinto del libro de Grondin, el capítulo que se dedica a las metafísicas medievales. Y en esta ocasión nos vamos a ocupar en primer lugar de eh, Tomás de Aquino, que no fue, o no se consideró a sí mismo y realmente no fue más que un teólogo sobre todo. Y su metafísica es, como él mismo dice en general de la filosofía, una sierva de la teología. Sus obras más importantes son las sumas de teología, una que se llama precisamente así, la Suma de Teología o Suma Teológica, completada póstumamente por sus discípulos y publicada el año de su muerte. Fíjense que la vida de Tomás de Aquino es muy corta, vivió menos de 50 años. Bueno, él sobre todo se ocupa de teología y de las verdades de la fe, ¿no? de la sacra doctrina, ¿no? Que es lo mismo que la teología, las verdades reveladas, ¿no? Y ese es el saber que manda y que importa conocer, ¿no? Y que importa exponer y presentar de manera ordenada. Eh, y ese saber es superior y no se confunde con las ciencias filosóficas, tanto especulativas como prácticas. Los principios máximos de nuestro conocimiento no vienen de ninguna ciencia, de ninguna ciencia de la razón natural, sino por la revelación divina. Y todas las ciencias son, como acabo de decir, sus sirvientes, anquilae, eh, ayudan en todo caso a esclarecer esa fe, pero no en ningún momento la fundamentan o están por encima de ella. Eh, Ayudan a, como dice aquí Grondin, citando a Tomás de Aquino, a conducir el entendimiento, el cual, mediante lo que conoce por la razón natural, de la cual proceden las otras ciencias, camina con más holgura, como llevado de la mano a lo que está por encima de la razón, que es lo que esta ciencia, la teología, enseña. Bien, pero Tomás estaba, que su vida, como habrán visto, cae de lleno en el siglo XIII, convivía con el auge del aristotelismo. Él mismo era un discípulo de Alberto Magno, que era un gran comentador de Aristóteles, y entonces, más allá de esta superioridad de la teología que él reconocía, eh, adopta el aristotelismo como la filosofía eh, apropiada para, para este acompañamiento del entendimiento, este llevar de la mano el entendimiento o a la razón, lo máximo, hasta sus máximos límites, ¿no? Entonces, se afana por mostrar, mediante el aristotelismo, mediante la filosofía de Aristóteles, cómo las verdades de la fe pueden armonizar con lo que la razón natural puede conocer cuando reflexiona sobre el ser y sus principios. Eh, y el texto que elige Grondin para introducirnos a lo que serían las reflexiones metafísicas de Tomás de Aquino es el prólogo o proemio a sus propios, es decir, a los propios comentarios de Tomás sobre la metafísica de Aristóteles. Este proemio al comentario de la metafísica de Aristóteles de Tomás de Aquino está entre las fuentes que están subidas a la carpeta Mega, a la carpeta en la nube de Mega. Lo pueden buscar ahí, es un texto muy breve que encima está en dos columnas, una en latín y otra en castellano, entonces son 6 páginas que se reducen a 3 básicamente. Yo les recomiendo leerlo a la par que leen este comentario de Grondin sobre ese texto, porque incluso a veces termina siendo más claro leerlo directamente a Tomás de Aquino en ese texto. Bueno, aclara Grondin que no es el texto quizá más conocido del doctor angélico, como se lo conocía a Tomás, como se lo denominaba a Tomás después de muerto seguramente, pero ocupa un lugar excelente en su corpus porque introduce a la lectura que él hace de Aristóteles. Y acá pongamos un énfasis.
es sobre todo la lectura que él hace de Aristóteles. No significa que, que Tomás tenga necesariamente esa lectura de la metafísica como ciencia suprema, porque ya sabemos que para él la ciencia suprema es la teología. Y tiene el mérito, dice Grondin, de distinguir los diferentes sentidos que se plantean en los libros de metafísica. En realidad es una interpretación posible, y sobre todo de un pasaje de la metafísica, del libro 2, como vamos a ver. El libro 2 que habla de cuál debe ser la ciencia suprema, la ama y señora de las demás ciencias, que merezca el nombre de sabiduría, que sea la más dominante, y para ser la más dominante debe ser la más intelectual de todas, porque para Aristóteles, como sabemos, lo superior es siempre el entendimiento y lo intelectual. La ciencia que gobernará a todas las demás será pues aquella que tratará de los objetos más inteligibles. Maxime intelligibilia, que es la traducción latina de aquella expresión etou malista epistetou, que se traducía en el libro, en la traducción de Gredos, como lo cognoscible en grado sumo. También hay otras traducciones, lo más científico o lo supremo inteligible. Nos estamos refiriendo a los principios inteligibles supremos, ¿no? Tal como Aristóteles los señala en el capítulo 2 del libro primero. Yo recién dije el libro 2, es capítulo 2 del libro primero, de la metafísica. ¿Y cuáles son esos, en latín, maxime intelligibilia? Tomás, como buen aristotélico, distingue tres sentidos de esta fórmula. Buen aristotélico que distingue, que empieza distinguiendo los sentidos diferentes que pueden tener los términos. Y a estos tres sentidos corresponderán tres significados de la ciencia reguladora o de la ciencia suprema, más dominante, dejando a un lado que para él la teología es la más dominante. Acá estamos hablando en términos aristotélicos, repito. Entonces, él dice, el primer sentido que cabe asignar a lo máximo inteligible, los objetos más inteligibles, es el de lo máximamente inteligible por el orden de prioridad del entender, es decir, las causas primeras. O sea, desde el punto de vista de conocimiento, las primeras causas que explican todas las demás. Bueno, pueden leer ustedes esta cita con detalle, que se habla siempre del orden del conocimiento y de las primeras causas. Y entonces, según la primera acepción de lo máximamente inteligible, candidato al título de sabiduría será pues el conocimiento de las primeras causas. Bien. El segundo sentido de lo máximamente inteligible es el que obtenemos oponiéndolo al conocimiento de lo sensible como conocimiento particular. Entonces, lo máximamente inteligible será el conocimiento de lo más universal, de lo máximamente universal, es decir, de los géneros más abarcativos que son comunes a todos los géneros particulares. El ente, por ejemplo, o lo ente, lo uno, lo múltiple, la potencia y el acto, estos géneros que se encuentran presentes y abarcando a todos los géneros particulares. Aquí dice entonces, leyendo a Grondin en este caso, porque nos interesa mucho también de cara a la comprensión de Duns Scoto, pero lo inteligible puede concebirse comparando el entendimiento con los sentidos. Lo que distingue el entendimiento, en este caso, es precisamente su capacidad de aprender el universal, mientras que los sentidos se limitan siempre a lo particular. La ciencia más intelectual, acá inteligibles son los objetos de conocimiento. La ciencia es intelectual, entonces acá cabe corregir a Grondin. La ciencia más intelectual será entonces, y esto lo hago en el espíritu mismo de Tomás,
Tomás habla de la ciencia más intelectual, no de la ciencia más inteligible. Perdón. La ciencia más intelectual será entonces la que tratará de los principios más universales. ¿Cuáles son esos principios? Los que acabo de ejemplificar, ¿no? De mencionar. El ente, el acto y la potencia, etcétera. Y en primer lugar, y acá sigue Avicena sin mencionarlo en este caso, Tomás de Aquino, en primer lugar, ese género supremo, ese universal máximo, es el ente. El ser, pero Santo Tomás le llama acá el ente, y todo lo que le acompaña, la unidad, la pluralidad, la potencia y el acto. Entonces, estos principios máximamente universales no pueden ser tratados por ninguna ciencia particulares porque todas ellas lo suponen. Se refieren a determinados géneros particulares que ya suponen esos géneros supremos, más abarcativos. Y solo la ciencia del ser permite dar cuenta de los principios universales que serán comunes a todas las demás ciencias y que además las precederán. Bueno, en tercer lugar, y este es el tercer y último de los sentidos que cabe otorgar a lo máximamente inteligible, es por oposición al conocimiento sensible de lo material, es decir, como conocimiento de lo inmaterial, de lo separado de la materia. Lo separado de la materia puede ser en dos sentidos. A ver, leo aquí para decirlo de manera ordenada. Aquí se refiere Santo Tomás no tanto a las formas puras, abstraídas de lo material por el intelecto, cuando se conoce, siempre se conoce lo universal. Acá sigue Tomás a Aristóteles, y en las cosas individuales el conocimiento es por abstracción de su forma, de su esencia, de su forma, que es siempre universal. Pero acá se refiere menos a esas formas abstraídas de la materia asignada o de la materia individual, sino y tampoco a las entidades matemáticas, que son entes de razón, son entes abstractos, sino a las sustancias que son en sí mismas inmateriales, que carecen de materia ya de por sí, o que existen separadas de la materia. Hablamos de Dios y de las inteligencias supremas que están inmediatamente por debajo de él. Estas que sirven de fundamento al movimiento eterno de las esferas celestes. Recuerdan en el libro 12 de la Metafísica de Aristóteles. Bien, entonces hay tres sentidos para lo máximamente inteligible. Recordemos, en el orden de prioridad del conocimiento, las primeras causas y primeros principios van a ser lo máximamente inteligible. En segundo lugar, por oposición al conocimiento particular, lo más universal, lo máximamente universal, lo más común, los géneros más comunes. Y en tercer lugar, lo separado de la materia. Podríamos decir lo más separado de la materia, pero no tiene mucho sentido decir lo más separado. O está separado o no está separado. Lo separado de la materia, y sobre todo lo separado de la materia en sí mismo. Es decir, que existe ya separado de la materia. Que no está separado por abstracción, sino que existe separado de la materia. Y a cada una de estas acepciones les corresponderá, digamos, estas tres acepciones corresponderán al objeto de tres disciplinas que serían en realidad tres perspectivas de una misma ciencia. La ciencia que se interesa por las primeras causas se va a llamar, según la interpretación que hace Tomás de Aquino de Aristóteles, filosofía primera. Es decir, la filosofía primera toma a lo máximamente inteligible en este sentido de las primeras causas y primeros principios. Entonces se va a llamar filosofía primera. En cuanto al segundo sentido, a la segunda acepción de lo máximamente inteligible, tendremos a la disciplina que trata del ser, o del ente, mejor dicho,
y de los atributos que lo acompañan. Será la metafísica. Y en esto sigue Tomás a Avicena. Tomás sí ya va a hablar de metafísica porque escribe después de Jacobo de Venecia, que ya en el siglo XII introduce el término metafísica. Bien, y en tercer lugar, la ciencia que estudia las sustancias separadas de la materia, que sería la ciencia divina o la teología. Y esto corresponde a la lectura que hace Averroes de la metafísica de Aristóteles. Que no, Averroes, acuérdense que critica el objeto de la ciencia divina, como lo denominaban ellos, sea el ser en cuanto ser, como decía Avicena, y dice que no, hay que volver a una lectura más ortodoxa de Aristóteles y decir que el objeto de la metafísica son las entidades inmateriales, las sustancias o las entidades inmateriales. Bien, entonces, acá se pregunta retóricamente Grondán, ¿nos encontramos entonces en presencia de una sabiduría que nos habla de tres objetos diferentes? No. Y recordemos siempre que acá está hablando de como comentador de Aristóteles, Tomás de Aquino. Se trata más bien de una triple consideración hecha no obstante desde una ciencia única. Serían como tres formas de enfocar o de tratar un mismo objeto. Bueno, está claro que las sustancias separadas de la materia encierran también las causas primeras y las más elevadas del ser, y el ser en su sentido más amplio, ¿no? Bueno, yo les pido que acá no se compliquen con lo que viene en el párrafo siguiente. Las tres ciencias no son sino tres perspectivas para un mismo objeto, ¿no? En todo caso, lean el proemio mismo de Tomás y van a ver que les resulta más claro que leer este párrafo que empieza aquí de Grondán, entre la página 165 y la 166. No le den importancia a eso, yo no le doy importancia por lo menos. Entonces, una vez más, resaltemos, aquí es el comentador de Aristóteles quien habla y quien sabe perfectamente que Aristóteles no podía tener idea alguna de la teología revelada, la cual constituye para Tomás el verdadero fundamento de la sacra doctrina y cuyos principios quedarán expuestos en las sumas, en la suma de teología y en la suma contra los gentiles, que no menciona el título, pero que así se llama la principal otra suma de Santo Tomás, donde se expone la sacra doctrina, la teología. Tomás nunca califica, a diferencia de los árabes, podríamos decir, de Averroes y de Avicena, nunca califica a la metafísica o hace una sola cosa de la metafísica y de la sacra doctrina o de la ciencia sagrada. No, para él es algo que es una ciencia que está subordinada, como decíamos, y que viene después de la verdad revelada. Aunque es verdad que la consideración del ser en su conjunto nos reconduce a una fuente primera del ser, esta fuente del ser es tal que no podemos comprenderla porque sobrepasa nuestras capacidades de intelección. La razón natural tiene un límite y las verdades reveladas están por encima de lo comprensible. Deben ser aceptadas por la fe. Y en este sentido no hay para Tomás un conocimiento metafísico de la esencia de Dios, es decir, un conocimiento que pueda extraerse de la consideración del ser. Todo conocimiento de Dios ha de apoyarse únicamente en la revelación. Perdón. Es decir, en la teología. Y la consideración metafísica del ser se detiene allí donde comienza la consideración teológica de Dios, razón por la que Tomás se muestra tan crítico, entre otras cosas, frente a la prueba ontológica de Anselmo. No es posible esta prueba ontológica, va a decir Tomás de Aquino. La critica severamente y justo antes de que él mismo presente las 5 vías que llevan a afirmar la existencia de Dios
que es objeto de la sacra doctrina. Es decir, como decíamos en un principio, Tomás va a creer en la posibilidad de que la razón aproxime a Dios y a probar su existencia, pero no va a creer, es decir, me corrijo, va a creer en ciertas pruebas indirectas de la existencia de Dios, pero no en la prueba ontológica. No se puede, va a decir Tomás de Aquino, probar a la existencia de Dios de esta manera, por su misma esencia. ¿Quién conoce la esencia de Dios? Esto es algo que excede a la razón, que pertenece, ese conocimiento no es un conocimiento racional, es un conocimiento revelado, y que cae de lleno en la dimensión de la fe. Entonces, la primera objeción a la prueba de Anselmo de Canterbury va a ser que hay evidencias y evidencias. Podemos distinguir, esto lo voy a leer muy rapidito, lo voy a comentar muy rápido, no me interesa demasiado a mí. Hay evidencias que son en sí mismas y otras que son evidencias para nosotros. Además de ser evidencias en sí mismas, son evidentes para nosotros. Por ejemplo, una proposición es evidente cuando el predicado está incluido en el sujeto. Por ejemplo, cuando se dice que el hombre es un animal. Hombre implica animal. Pero puede suceder que alguien ignore la naturaleza del predicado o del sujeto. Entonces la proposición puede muy bien ser evidente en sí misma, pero no para nosotros. Por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar. Alguien que no conozca lo que es el significado de incorpóreo o de lugar, no puede comprender esa afirmación. Y en efecto, ¿quién puede conocer el sujeto que es Dios? ¿Quién puede conocer esa esencia de manera racional? Entonces, por más que Dios existe, sea una afirmación evidente, o pueda hacerlo en sí misma, no lo es para nosotros, ni con más razón ni a fortiori para aquellos que niegan la existencia de Dios. No se va a convencer a ningún necio, a ningún incrédulo, mediante esa fórmula, dice Tomás de Aquino. En cuanto a la segunda objeción a la prueba de Anselmo, es muy similar a la primera y se reduce siempre, confluye siempre en la afirmación de que ¿quién somos nosotros para pretender conocer la esencia divina, lo que Dios es? Entonces, la existencia de Dios nunca puede ser evidente por sí misma, por la sola supuesta comprensión de lo que Dios es, sino que solo se puede demostrar por los efectos de Dios, lo cual coincide de algún modo con la tesis de Averroes y un poco también con lo que afirma el último capítulo de la física de Aristóteles, que conduce a la afirmación de un motor inmóvil, ¿no? Por la afirmación por el movimiento. Bueno, y en este sentido es que va a plantear Tomás de Aquino sus 5 vías para la prueba de la existencia de Dios, que son pruebas más bien indirectas, o por lo menos no son ontológicas en el sentido de pretender derivar la existencia de Dios de su esencia, porque esa esencia es inalcanzable mediante la razón. Bueno, entonces, en la suma teológica, en la suma de teología, la cuestión de la existencia de Dios va a ocupar el primer lugar, va a ser el tema de arranque, y ahí va a plantear las cinco vías capaces de establecer la existencia de Dios, pero no de la manera en que lo hacía Anselmo de Canterbury. Y aquí nos interesa detenernos sobre todo en un punto que tiene que ver con, de manera similar a lo que había hecho Agustín de Hipona, a la referencia a Éxodo 3:14, yo soy el que soy, a la interpretación que hace Tomás de Aquino de esa afirmación. Bueno, las 5 pruebas de la existencia de Dios no son
no son originales de Tomás de Aquino, son un condensado de pruebas anteriores, entre ellas la de Aristóteles y Averroes, la de Avicena y otras. Incluso Platón aparece ahí como inspiración. No voy a desarrollar este tema de manera completa, simplemente me voy a detener a lo primero. Bueno, aquí utiliza el método de la disputatio. Primero se plantean las objeciones en este caso a la existencia de Dios, o dificultades. Después se plantea en contra de estas objeciones, o sed contra, pero contra, eh, el testimonio de una autoridad. En este caso va a ser el Éxodo 3:14 de la Biblia. Eh, Después se plantea una solución o una conclusión y después se responde puntualmente a las objeciones. Ese es el método de la disputatio. No importa que lo memoricen, ¿no? Sí, pero tiene siempre esos cuatro segmentos. Bueno, ¿cuáles son las dificultades? Primer punto, entonces. Las dificultades que se plantea la existencia de Dios. Bueno, son las clásicas, son siempre dos. Las objeciones son siempre dos. El problema del mal. ¿Cómo puede ser que exista el mal si Dios es bondad infinita? Si Dios existiera no habría mal en el mundo. Y en segundo lugar, la, eh, el carácter innecesario de la hipótesis de Dios. ¿Por qué necesitamos pensar que las cosas naturales se remontan a un principio divino? No hay necesidad de recurrir a la hipótesis de Dios. Esas son las dos objeciones de las que se va a ocupar Tomás de Aquino. En contra, cita entonces la autoridad del Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Y este pasaje, que es un ápax en los textos bíblicos, un ápax quiere decir algo que es una sola mención en toda una obra o en todo un conjunto de textos, hay una sola mención. No se contenta con decir que Dios existe, sino que es el que es. Y tal como lo interpreta Aristóteles, le da el carácter de ser puro. Este ser el que es el ser puro, el puro ser, el puro acto de ser, el ser en sí mismo, el ser mismo. O sea, Dios va a ser el ser mismo. Un poco, esto nos recuerda, claro está, a Avicena, ¿no? El ser en cuanto ser nos va a remitir al ser necesario, en donde se confunde la esencia con la existencia. Aquí estamos hablando del ser entendido como existencia, y Dios va a ser la pura existencia, existencia pura. No olvidemos que acá estamos siempre en Tomás de Aquino, que no le concede a la razón el derecho a acceder a la esencia divina en términos absolutos. Él simplemente está dejando en claro que para él las verdades sobre lo divino pertenece al plano de la teología y de la fe. Está llegando con la razón hasta el límite que cree que es posible, afirmando que Dios es puro ser, pura existencia, puro acto de existir, eterno por supuesto y infinito. Lo que Tomás quiere decir con ello es que todo otro ser que no sea Dios se compone necesariamente de lo que es y de su acto de existir. Es decir, el puro acto de existir le da el existir a todo lo demás, ¿no? En Dios ambas cosas, esencia y existencia, se confunden, doctrina que era también la de Avicena. El existir y la esencia son idénticos, el ser y la esencia son idénticos. Bueno, aquí hay una aclaración de que en realidad la palabra existencia no era utilizada todavía por Tomás de Aquino, sino más bien actus essendi o esse, essere. Bien.
el existere quiere decir, sobre todo en latín, estar, sistere, en el exterior de, salir de. Entonces, la existencia en este sentido tradicional, que no tiene nada que ver con el de Heidegger, la existencia como aquello que es real, que aquello que no es meramente pensado, digamos, eh, supone el ser causado, según esta etimología del verbo existere. Entonces Dios no puede existir propiamente porque Él es la causa primera y la causa suprema. Entonces no tiene ninguna causa, no es causado. Como vamos a ver, entonces, bueno, vamos a ver que para Descartes y para Spinoza, Dios es causa de sí mismo, encuentran esta solución, y entonces van a hablar de la existencia de Dios de manera fluida y natural. Pero en términos estrictos, existencia supone el ser causado, entonces Dios no existe sino que subsiste. Es el ser puro que subsiste por sí, para Aristóteles. El ipsum esse per se subsistens. Vamos a ver esta nota al pie 78, que nos remite al... a la diferencia que ha tomado el término existencia con las filosofías de la existencia y sobre todo con Heidegger. Pero bueno, eso ya lo pueden leer ustedes con tranquilidad. Bueno, y aquí pasa entonces a continuación a desarrollar Grondin las 5 vías que forman parte de la solución de la disputatio que emplea en este punto de la Suma Teológica Tomás de Aquino. Las 5 vías que nos llevan hasta la existencia de Dios. La prueba por el movimiento, que proviene de Aristóteles, voy a ir rapidito. La prueba por la causa eficiente, que es también de cuño aristotélico. Simplemente que aquí, obviamente, al estar dentro del creacionismo, del universo creacionista cristiano, judío-cristiano, islámico, judío-cristiano, si quieren decir, se le va a dar mucha más importancia a la causa eficiente que a la causa final. Aquí la causa eficiente pasa a ocupar un lugar mucho más importante. Dios va a ser la primera causa eficiente, cosa que no era para Aristóteles, que consideraba no consideraba ningún origen, tampoco para los árabes, no había ningún origen cronológico en el universo, en lo real. La tercera vía es bien aviceniana, por lo posible y por el ser posible y el ser necesario. La cuarta vía es la de los grados de perfección, y esta es hay polémica sobre de dónde proviene esta vía, pero lo más probable, dice Grondin, es que venga del mismo Platón, ¿no? Y de la jerarquía de perfecciones que se encuentran ya en Platón, en las ideas de Platón. Sobre todo a partir de lo que se lee en el Banquete y en el Fedón. Como verán, estoy yendo muy rápido con esto, no es algo que me interese evaluar, simplemente para no pasarlo por alto olímpicamente. La quinta prueba, la más clásica, es por el gobierno de las cosas. Uno observa la naturaleza e indirectamente tiene que inferir que hay un gobierno inteligente y exquisito y supremo de un orden tan perfecto. Un ser inteligente que dirige a todas las cosas a su fin. Y aquí entra en juego un poco la teleología, bien propia del aristotelismo, y fusionada sí, casada de manera muy, muy íntima con esta bondad absoluta de Dios que es propia de la fe cristiana, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a la consideración de los últimos metafísicos medievales, entre Duns Scoto, y nos vamos a extender muy rápidamente. Vamos a llegar hasta Wolff, que ya pertenece al siglo XVII. Perdón, al siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII llega
Wolff, o sea que estamos hablando de la escolástica tardía. Bien, entonces, acá nos empieza recordando, antes de empezar a hablar de Duns Scoto, nos empieza recordando Grondin que, aunque es cierto que Tomás de Aquino afirma que Dios es acto puro, siguiendo a Éxodo 3:14, también es verdad que solo se puede hablar análogamente de Dios. Esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo, de que no se puede conocer a Dios, no se puede acceder a Dios más que por el conocimiento revelado, y que entonces la metafísica tiene un límite. Solo se puede hablar analógicamente de Dios, es decir, a partir del ser tal como lo conocemos, que es el ser de la criatura, y que no es el ser puro de Dios, sino que existe a partir de Dios. Entonces, solamente por analogía con este ser de las criaturas podemos hablar del ser de Dios, pero no podemos conocer cómo es ese ser de Dios, sino puramente de manera analógica. Recuerden esta fórmula de lo analógico, de lo parecido, de lo similar. El ser de Dios permanece, sin embargo, totalmente desconocido para nosotros si no recurrimos a la ayuda de la revelación. No se puede entonces afirmar que exista un verdadero conocimiento metafísico de Dios, del ser de Dios, para Tomás de Aquino. Ni siquiera cuando dice que el ser de Dios es acto puro, eso no es para Tomás de Aquino un conocimiento propiamente dicho de Dios, sino como una especie de ayuda de la razón para elevarse hacia la fe. El conocimiento del ser de Dios es solamente analógico, como acabo de decir, y por lo tanto no se lo puede considerar como un conocimiento propiamente dicho. Las cosas van a cambiar con la generación siguiente, y sobre todo con Duns Scoto, que vivió ya a caballo entre los siglos XIII y XIV, que recibió el título por el medioevo del Doctor Subtilis, y vaya si es un subtil. Es realmente un autor muy complejo y lleno de sutilezas y de recovecos. Aquí nos vamos a limitar a cosas muy básicas de su pensamiento. Y Grondin elige tratar, en primer lugar, una obra muy similar a la que trata cuando se ocupa de Tomás de Aquino, en primer lugar, que es el prólogo al comentario de la metafísica de Aristóteles, que en este caso se llama Cuestiones Subtilissimae Superlibros Metaphysicorum. Aquí faltaba el Subtilissimae. Bueno, entonces se va a ocupar también Duns Scoto de esta fórmula de Aristóteles en el capítulo 2 del libro 1 de la metafísica, donde habla de los, digámoslo en castellano y en latín, primeros cognoscibles. Él va a decir máximamente cognoscible o máximamente inteligible, máxime civilia, y aquí Duns Scoto va a entender este máximo como lo primero, entonces va a ser para él los primeros cognoscibles. La expresión primeros cognoscibles ya no va a distinguir tres acepciones distintas, como Santo Tomás, sino que las va a reducir a dos. Él va a decir, puede entenderse de dos maneras. Uno, como si designara a los primeros en el sentido de que sin ellos o antes que ellos nada puede ser conocido, y estos son los que Scoto llama los comunísima, las nociones más comunes, los géneros más abarcativos, como decía yo, como el ser en cuanto ser y todo lo que es secuela suya en cuanto tal. Lo uno y lo múltiple, la causa, la potencia y el acto, etc. Y en segundo lugar, como si designara además los certissima cognoscibilia, los principios más ciertos, es decir, como en Tomás, los principios y las causas. Resumiendo, aquí podemos llamar a este primer sentido la prioridad de lo más universal, o común, los comunísima. Este sería el primer sentido para Duns Scoto de lo máximamente inteligible o cognoscible.
o de los primeros cognoscibles, y en segundo lugar la prioridad en el orden del entendimiento. Esto nos recuerda al proemio de Tomás de Aquino, pero lo que está haciendo acá es invertir el orden de aparición. Es decir, Duns Scoto, y esto lo aclaro aquí al costado, va a dar más importancia a esta idea de los géneros comunes, es decir, en un sentido aviceniano, a los géneros comunes entre los cuales se cuenta, ocupa el primer lugar el ser en cuanto ser, ¿no? Esto que es el género más abarcativo, en un sentido, entonces, profundamente aviceniano. Aquí va a colocar en primer lugar esa idea, Duns Scoto. Entonces, aquí leo rápidamente lo que escribe aquí al margen. Similar a Tomás 1 y 2, las dos acepciones primeras que distingue, pero invirtiendo el orden. En primer lugar, entonces va a aparecer para Duns Scoto lo máximamente inteligible por oposición al conocimiento de lo particular, los principios máximamente universales, los géneros que son comunes a todos los géneros particulares. Ejemplo, en primer lugar, el ente y lo que le sigue, lo uno y lo múltiple, la potencia y el acto. Y en segundo lugar, lo máximamente inteligible por el orden de prioridad del entender o inteligir, el orden del conocimiento, es decir, las causas y los principios primeros. Ya deja, pero en realidad deja de distinguir entre metafísica y filosofía primera. Acá se fusionan, porque va a poner un énfasis mayor que Tomás de Aquino en que los comunes, los comunísima, lo más común, el ser y lo que le sigue inmediatamente, es también lo primero que se conoce, como decía el mismo Avicena ya, ¿no? Es lo primero que impacta en el entendimiento, que se imprime en el entendimiento, esas eran las palabras. Entonces, ya no va a haber distinción entre filosofía primera, que se ocupa de las primeras causas, y metafísica, que se ocupa de lo más universal, sino que va a ser fuertemente una misma cosa, y ya va a dejar de importar la tercera acepción, que se ocupaba en Tomás de Aquino de lo inmaterial o de lo separado de la materia, porque acá es como que va de suyo. Los comunísima, que también son lo primero que se conoce, y bueno, son lo más abarcativo y va de suyo que abarcan lo inmaterial y lo material. Bien, leamos entonces la manera destacada por este autor, Jean-François Courtin, no sé cómo se pronuncia, la manera totalmente particular de entender los comunísima y la ciencia universal a que remiten. En realidad, más que particular, una manera particular es un énfasis mayor que le da Duns Scoto al énfasis que le daba Tomás de Aquino. En cuanto son comunes, los primeros cognoscibles son presupuestos para el conocimiento de cualquier otro objeto más especial o más particular. Los comunísima deben ser conocidos previamente, a priori. Por lo tanto, son una misma cosa los primeros principios y causas que los comunísima. Lo primero que se conoce, a priori. Por esta razón, constituyen el tema expreso de una ciencia universal cuya tarea es precisamente conocer los más comunes, aquellos que exceden la determinación de todas las ciencias particulares, las cuales a su vez los implican necesariamente. Esta ciencia universal investiga los trascendentales y a esta ciencia le llamamos metafísica. Entonces, la metafísica, que va a ser también filosofía primera, se ocupa de los comunísima como trascendentales, como aquellos géneros que son tan universales que trascienden, atraviesan todos los géneros particulares. En este sentido son trascendentales. Entonces Scoto habla de una ciencia trascendente, entonces, transcendence, pero la posteridad tenderá a hablar más bien de una ciencia trascendental, trascendentalis. Se interesa por los trascendentales, por las nociones más comunes que trascienden todos los géneros, y que son por ellos comunes a toda la ciencia. Y la noción más universal de todas, como ya se ha dicho, es la de ser, presupuesto en toda ciencia, pero estudiado por la primera de todas las ciencias, que es la ciencia trascendente, o trascendental.
Esto lleva a Duns Scoto a sostener que habrá 4 ciencias especulativas, no 3, como afirmaba ya el libro sexto, el libro Epsilon de la metafísica de Aristóteles, que hablaba de 3 ciencias especulativas: la física, la matemática y la teología. Recuerden que esto lo toma también Avicena, y lo toma también Tomás de Aquino, pero acaba de decir que estas son ciencias especiales y que habrá también, y precediéndolas y fundamentándolas, la metafísica, que será, acá no se confundan con esto de alia metafísica u otra metafísica, es la metafísica. La metafísica va a ser la ciencia trascendente, o ciencia trascendens, o de lo trascendente, del ser, que va a ser más general y va a preceder las ciencias especiales. Bueno, para que exista una ciencia universal del ser es preciso disponer de un concepto unívoco de ser, va a decir Duns Scoto. Y aquí es donde se va a poner a Tomás de Aquino. Pregunta: ¿ser o ente, ens, es un concepto unívoco? Sí, va a decir Duns Scoto, contradiciendo a Tomás de Aquino expresamente, deliberadamente. Duns Scoto dice que incluso cuando hablo de Dios, no me es posible no presuponer un concepto de ser unívoco común a Dios y a la criatura. Y aquí hay una argumentación que no está presente aquí en Grondán, pero básicamente va a decir, muy básicamente, pues sus razonamientos son muy complejos y muy barrocos, pero ¿por qué tiene que haber un concepto unívoco de ser? Y porque ser es lo opuesto a la nada. Si pensamos el ser como lo opuesto a la nada, lo pensamos unívocamente, y si Dios existe, y bueno, es opuesto a la nada, es en un sentido unívoco al que le damos a las criaturas. Eso va a decir muy básicamente Duns Scoto. El entendimiento puede estar cierto respecto a que Dios, esta es una cita del mismo Duns Scoto, puede estar cierto respecto a que Dios es ser, dudando al mismo tiempo de que sea un ser finito o infinito. Las características de ese ser las puede dudar sobre ellas. Infinito o finito, creado o increado. Pero todas esas características están incluidas en el concepto de ser como posibilidades suyas, y por lo tanto el concepto de ser es unívoco para Duns Scoto. Bien. Y entonces, dice Grondán, a partir de entonces el concepto de ser gozará de una doble prioridad, de comunidad y de virtualidad. Esto no me interesa demasiado, no me interesa que lo memoricen, pero con ello quiere decir Scoto que el concepto de ser no solamente es común a todo lo que es, sino que además encierra virtualmente a todos los demás que vienen a ser sus determinaciones. Es decir, todas las determinaciones de los entes están encerradas en el género ser. Le llamará pasiones, en latín, Duns Scoto. Pero está claro que lo que Duns Scoto entiende por ser corresponde aquí a la esencia o a la actividad del ens. Aquí hay realmente una sutileza muy importante del doctor sutil. Muy importante, no quiero decir que yo le dé mucha importancia, sino que es toda una sutileza de su parte. Duns Scoto, a diferencia de Tomás, rechaza distinguir, a diferencia de Tomás y de Avicena, podemos decir, entre ese y esencia, entre ser y esencia, entre existencia y esencia. ¿Por qué? Según Duns Scoto, es simplemente falso decir que el ser sea otra cosa que esencia. El doctor sutil se opone con ello a la idea de una distinción real entre la esencia y el ser o la existencia. Una distinción real entre ambas equivaldría a una distinción entre dos cosas diferentes, mientras que una distinción lógica o nominal depende únicamente del pensamiento. El ser para Duns Scoto no es más que la esencia pensada como natura communis, es decir, en este sentido amplio del género ser, que es la esencia, mejor dicho, aquello que comparten todas
La esencia más abarcativa porque está presente en todas las esencias particulares, ¿no? Ahora bien, una naturaleza común existente no es sino una esencia actualmente realizada que existe según el modo de una existencia efectiva, pero esta efectividad es en sí misma indiferente a la naturaleza común. Es decir, la... Bueno, sigo leyendo un poquito para poder explicar mejor. La distinción entre esencia y existencia entonces no es una diferencia real para Duns Scotus, sino una mera cuestión de modo o modus, con lo que la existencia deviene una simple modalidad de la esencia. Eh, puede decirse entonces que restaura así Duns Scotus el primado aristotélico de la esencia o del eidos, en el sentido platónico, aristotélico, sobre la existencia. Eh, bueno, este primado se va a mantener en el resto de, o en muchos de los metafísicos posteriores también. Existe una ciencia primera y universal que trata del ser o de la entidad qualitativa, es decir, de la esencia, como univocidad, cuya univocidad afirma. Entonces, le va a restar importancia a la distinción entre esencia y existencia y va a decir que la esencia es, la existencia no es más que un modo de ser, de la esencia. Entonces, no cabe distinguirla como si fuera la existencia una cosa en sí misma. Puede haber una existencia separada de la esencia, sino que va a ser un simple modo de la esencia, el hecho de que exista o no, y por lo tanto, lo que importa es ocuparse de la esencia y la esencia en sentido supremo, en sentido máximo, es el ser entendido, el ser mismo, el ente mismo, en toda su universalidad, entendido como esencia, ya no como existencia, sino como esencia. Bien, de esta idea de la ciencia trascendente, del ser en cuanto ser, o el primero de los comunísima, del que se va a ocupar Duns Scotus, o sobre lo que va a poner el acento Duns Scotus, proviene la clásica distinción entre metafísica general y metafísicas especiales, cuyo objeto va a ser particular. Ya no va a ser el ser en cuanto ser, lo más general, sino objetos particulares, que van a tener distintas versiones de estas metafísicas especiales. Objetos particulares separados de lo sensible, ¿no? Esta división entonces del trabajo metafísico entre lo general y lo particular se impondrá cada vez más en la metafísica escolástica posterior a Duns Scotus, que va a seguir a Duns Scotus. Aparece ya en Francisco Suárez, filósofo español, siglos XVI y XVII, llamado el Doctor Eximius, que escribe las disputaciones metafísicas en 2 tomos, y en el primero se ocupa solo de lo general, el ser en toda su amplitud, y en el segundo se ocupa de objetos metafísicos particulares. Eso ya implica, aunque él mismo no le llame metafísica general y metafísicas especiales, implica ya esa separación. La división, entonces, ¿cuáles son esos objetos particulares de las metafísicas especiales? Bueno, ha variado, ha recibido diferentes versiones. Para Suárez, era la teología y la psicología. La teología se ocupa de Dios y la psicología se ocupa del alma. Para Goclenius, que entre paréntesis es el creador el que introduce el término ontología, como sinónimo de metafísica general, o de filosofía trascendente, los objetos particulares van a ser las metafísicas especiales, mejor dicho, van a ser la teología, la angelografía y la psicología. El objeto de estas 3 ciencias se entiende por su propio nombre. Para Pererius, o Benito Pererer,
Otro filósofo español, valenciano, también que vivió entre el siglo XVI y XVII. La matemática también debería ser considerada una parte de la metafísica por lo tanto, un objeto de una metafísica especial. Y estas variantes continúan hasta el mismo Wolff, que ya a caballo entre el siglo XVII y XVIII, el mismo Kant estudió y se tomó muy en serio la metafísica de Wolff, distinguía entre la metafísica general, que es lo mismo que la ontología o la filosofía trascendental, como acabo de decir, y las metafísicas especiales, o la metafísica especial, que tiene tres objetos particulares: la psicología, la cosmología, aunque ya no aparece la angelografía, por ejemplo, la cosmología y la teología. Esto se lo va a tomar muy en serio, a esta subdivisión se la va a tomar muy en serio Kant, como vamos a ver. Estos trascendentales, los predicados del ser, que atravesaban todos los géneros particulares, también equivalen a lo que en la Edad Media se llamaron los universales. Y el medioevo estuvo atravesado por la disputa sobre estos trascendentales o universales, que trataba sobre todo de la cuestión de saber si eran reales o solamente intelectuales, solamente abstracciones, digamos. En esta disputa hubo básicamente dos posiciones, porque en realidad había muchas sutilezas en esas posiciones. Por un lado, los nominalistas, representados entre otros por Guillermo de Ockham y Jean Buridan, y estos autores sostenían que los trascendentales no eran más que abstracciones o nombres y que solo las cosas individuales existen realmente. Esta valoración atención con esto, esta valoración de las existencias individuales en detrimento de las esencias universales puede parecer muy moderna y muy crítica, pero en realidad Ockham la sostenía en nombre de la omnipotencia divina, porque la potencia absoluta de Dios parecía incompatible con un orden cosmológico de esencias que le fuera apremiante. Es decir, si le damos una existencia real a los universales, estamos como poniéndole corralitos a la voluntad divina, estamos como poniéndole obstáculos y normas a la voluntad divina. Entonces no pueden tener una existencia real. Solamente las cosas particulares, cosas individuales podían existir, y Dios podía cambiar todo el orden de las naturalezas comunes cuando más le plazca. Solo existen entonces cosas individuales, siempre contingentes, y pueden ser conocidas a la frágil ayuda de la experiencia por abstracción, pero no es un acceso, ese conocimiento, a ninguna esencia que existe en sí misma. Y esto entonces conduce, este nominalismo que afirma la omnipotencia divina, conduce a un absolutismo teológico. Fíjense, los mismos autores que dan pie a las críticas, por ejemplo, empiristas, son los que en realidad estaban afirmando un absolutismo teológico en la Baja Edad Media. Por otra parte, en el otro lado del ring, estarían los esencialistas o realistas, que básicamente se identificaban con la filosofía de Duns Scoto y sostenían que esos predicados universales, trascendentes, procedían de alguna manera del ser mismo y que disfrutaban en consecuencia de una existencia más que nominal. Y Scoto hablaba aquí de naturalezas comunes, reales. Justamente la objetividad de estas y el hecho de que aparezcan presentes en todos los géneros particulares habla de una realidad para estos autores, una realidad autónoma. Decían que gozaban de una existencia independiente de los nombres, entonces fácilmente se comprende que hayan sido a menudo llamados platónicos, mientras que los nominalistas eran llamados en cambio aristotélicos, porque para Aristóteles no existían más que los seres individuales, en los cuales se encarnaba, por así decir, la forma universal, la esencia. Pero en realidad este esquema de aristotélicos platónicos no es tan simple, porque había muchas posiciones intermedias. Aclara Grondán aquí.
Bien, lo que importa en todo caso es que la metafísica en esta época ya ha ido separándose mucho de la teología y ha ido cobrando una entidad propia. La metafísica entendida como filosofía trascendental y como metafísica especial también. Y esta separación de la teología ha sido luego, después, radicalizada en la modernidad. Radicalizada hasta cierto punto. Ya vamos a ver que en Descartes todavía la figura de Dios es fundamental. Pero ciertamente no es un tratamiento teológico el que se hace el de Dios en Descartes. Bien, en este contexto, en el siglo XVII aparece el neologismo ontología, que utilizado por primera vez por Goclenius como sinónimo de filosofía trascendentalis en el año 1613. Y aquí, en la última parte de este capítulo, se aclara la relación que existe entre este sentido de lo trascendental, este sentido medieval, escotista de trascendentalis, y el sentido que le va a dar Kant a esta misma expresión. Por filosofía trascendental se entiende desde Kant una reflexión sobre las condiciones de posibilidad de una cosa, condiciones que se encuentran en la constitución del sujeto que conoce. En la medida en que el sujeto cognoscente, va a decir Grondin, y hablante además limita la condición de posibilidad del conocimiento de las cosas, toda filosofía que trate del sujeto como de la condición o del fundamento de la inteligibilidad de todas las cosas puede reivindicar el estatuto de filosofía trascendental. Pero el sentido medieval de la filosofía trascendental continúa operando en secreto en Kant y en la filosofía trascendental o en el idealismo trascendental que nace con Kant. Porque la filosofía trascendental moderna tratará todavía de esos predicados universales de lo que es, con la sola diferencia de que esos predicados dependerán menos del ser o de Dios que del sujeto que conoce y que piensa el ser. Entonces lo que se hace es transponer esos trascendentales de lo real a la constitución del sujeto.